Su señoría, solicito oportunidad para anular el proceso. Gracias. Con fundamento en los artículos 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule el proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla por los hechos que se le imputan, consistentes en la privación de la vida de su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, que tuvieron lugar la madrugada del 21 de diciembre de 2014 en su domicilio conyugal, ubicado en la calle Reforma número 321, 5A, Lomas de Chapultepec, en virtud de que Raquel descubrió que su esposo Campos Rodríguez sostenía una relación sentimental con Yanina Domínguez, una compañera de trabajo, y quien además lo había convertido en padre. Así que cuando él regresó de trabajar, ella le reclamó y se la abalanzó llorando. Por consiguiente, su esposo reaccionó golpeándola para defenderse de dicha agresión. Seguidamente se retira y se fue a la habitación. No obstante, la imputada fue a la cocina, donde continuaron discutiendo, y quien después de haber alcanzado un punto crítico de celos y enojo hacia su marido, se armó de un cuchillo y lo apuñaló, causándole 2 lesiones, como se observa del medio demostrativo que ya se me ha autorizado a introducir. Una en la región lumbar derecha y otro de 6 centímetros de longitud en la pared anterior del tórax, hiriéndolo en la arteria pulmonar, siendo esta lesión la que le causó la muerte al señor Alejandro Campos Rodríguez. De un exhaustivo análisis realizado por esta representación social, es necesario variar la clasificación jurídica de la imputación por homicidio doloso, previsto en los artículos 302, 303 y 9, primer párrafo del Código Penal Federal, y sancionado por el artículo 307 del mismo ordenamiento legal, ya que la conducta es típica, antijurídica y culpable, toda vez como se desprende de la carpeta de investigación. El hecho de privar de la vida al señor Alejandro Campos Rodríguez se justifica con el protocolo de autopsia del médico legista Pedro Miguel Valeriano, en el que hace constar que la hoy víctima falleció a consecuencia de una de las heridas producidas en la zona torácica por un arma punzocortante, que concatenada con la entrevista a Raquel, ella manifiesta que fue a la cocina y tomó un cuchillo. Asimismo, de la entrevista a la ciudadana Cristal Fernández Martínez, amiga de la imputada, ella dice que cuando Raquel fue a su departamento a buscarla pidiendo el auxilio y diciéndole que la había regado, ella vio al señor Campos Rodríguez tirado en el suelo, ensangrentado e inconsciente. De igual forma, la evidencia material encontrada, consistente en un cuchillo marca 3 claveles, coincide con el instrumento empleado en contra de la persona del hoy occiso. Ahora, sobre el obrar doloso de Raquel Castillo Padilla se advierte que ella efectivamente tenía conocimiento de lo que hacía, tan es así que después de la discusión con su esposo fue a la cocina y tomó un cuchillo, sabiendo que con él podría causarle la muerte. Y teniendo conciencia de lo que podría acontecer, aceptó la realización de dicha conducta. Respecto a la probabilidad de la participación de Raquel Castillo Padilla como autora material directa establecida en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, se deriva de los siguientes antecedentes de investigación. La entrevista a la misma imputada, en el que se hace constar que ella se encontraba sola en el lugar de los hechos a la llegada del señor Alejandro Campos Rodríguez. El acta de entrevista de fecha 25 de diciembre de 2014 a Tomás Andrade Ochoa, portero del edificio, quien manifiesta que esa madrugada escuchó unos gritos y cómo golpeaban fuertemente la puerta de Cristal Fernández, reconociendo que se trataba de algún problema entre Raquel y su esposo, ya que sabía que la situación entre ellos estaba mal y que con anterioridad él había escuchado cómo la imputada profería insultos y maldiciones a su esposo. De la entrevista de la ciudadana Yanina Domínguez se hace constar que Raquel siempre le mandaba mensajes al señor Campos Rodríguez a su trabajo para controlarlo y para quejarse. De igual forma, Yanina manifiesta que ha recibido llamadas amenazadoras de su parte, esto después de la comisión del delito. Por todo lo expuesto, hay datos de pruebas suficientes para demostrar que Raquel Castillo Padilla ha cometido el delito de homicidio doloso en perjuicio del señor Alejandro Campos Rodríguez y que existe la probabilidad de que lo cometió por sí misma, por lo que no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así que, su señoría, esta representación social les solicita se dicte auto de vinculación al proceso en contra de
de Raquel Castillo Padilla. ¿Es cuánto? Sí, señoría. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Señoría, esta defensa le solicita que no se vincule al proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla en base a los siguientes hechos. Raquel Castillo y Alejandro Campos estuvieron casados durante 10 años. Los primeros 2 años de esa relación fueron completamente estables y no fue hasta el segundo año cuando Raquel le diagnosticaron la esterilidad, hecho que causó a Alejandro una terrible frustración. Y este empezó a tratarla mal y empezó a tornarse un poco violento. E incluso le llegó a decir que había sido un error casarse con ella, que era una mujer infértil y demás insultos. Además, le dio varias golpizas, como lo podemos observar en las fotografías que Raquel se tomó de sí misma y de las lesiones que éste le ocasionó. Pues señoría, según la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, fracción primera, establece que sufre violencia psicológica toda mujer que recibe insultos, humillaciones, abandono, descuido reiterado, comparaciones destructivas, infidelidad, entre otras, y que estas pueden llevar a la víctima a un estado de aislamiento, depresión e incluso suicidio. Asimismo, la segunda fracción del mismo artículo establece que sufre violencia física toda mujer que recibe un daño no accidental ocasionado por la fuerza o por cualquier otro objeto y que este cause en ella una lesión externa, interna o ambas. Es decir, señoría, que Raquel sufre violencia física y psicológica día tras día durante 7 años por parte del señor Alejandro, como lo podemos ver que se desprende de la declaración de la imputada, así como de la magistrada Enríquez Pons y de la señorita Cristal Fernández. Señoría, el día 20 de diciembre del año 2014, Raquel descubrió que su esposo le había sido infiel y que ésta además había embarazado a una mujer con la que trabajaba. Raquel, llena de tristeza, decidió reclamarle. En la madrugada del 21 de diciembre del año 2014, Alejandro llegó a casa. Raquel lo esperaba y Raquel le reclamó el hecho que le había sido infiel. A lo de Alejandro, sintiendo presión, una vez más, optó de la misma forma que había hecho durante 7 años. Y ese la golpeó, y de hecho la golpeó tan fuerte que la tiró al suelo. Y esta se golpeó fuertemente la cadera. Raquel, como pudo, se levantó. Alejandro se fue a su habitación, y Raquel a la cocina. Luego Alejandro regresó para continuar la discusión, y una vez más la golpeó. Y la golpeó tan fuerte que en ese momento Raquel lo único que sintió fue miedo. El mismo miedo que había sentido durante 7 años. Y con el animal en peligro, optaron únicamente por la supervivencia y no haciendo uso ni de su razón ni de su voluntad, tomó un cuchillo y se lo clavó a Alejandro. Posteriormente, al recuperar la razón y darse cuenta de lo que había pasado, Raquel llamó a las ambulancias y pidió ayuda. Pues señoría, según el Código Penal Federal, en su artículo 15, fracción novena, establece que hay una excepción de delito cuando a la gente no se le pudo haber exigido otra conducta que no fuera la que realizó, el cual es el hecho que nos compete, porque en ese momento Raquel sintió tanto miedo, el mismo miedo que había sentido, que no tuvo conciencia de la anticuricidad del hecho, y no haciendo uso de su raciocinio, y estando ella nublada de sus facultades mentales, privó de vida a su cónyuge. Señoría, si bien es sabido que el miedo grave trae consigo mismo otras alteraciones psicosomáticas, cabe recalcar que según el informe médico de Martín Toscano, Raquel en ese momento fue encontrada sufriendo un severo ataque de ansiedad y que esta a su vez manifestaba otros síntomas como el hormigueo y el entumecimiento de las extremidades, asfixia, miedo a morir, náuseas y latidos cardíacos fuertes, entre otros, todos derivados del miedo que ella sintió en ese momento, así como otras lesiones físicas en la cadera, en los muslos y antebrazos, todos derivados de la violencia que sufrió en ese momento. Señoría, por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 15, fracción novena del Código Penal Federal, el cual establece que no se le pudo haber exigido otra conducta a la gente, cabe recalcar que esta defensa tiene los datos de prueba suficientes para demostrar que Raquel se condujo únicamente por miedo y que fue el miedo el que le impulsó a realizar esas acciones. Por lo tanto, esta defensa solicita que usted se sujete al artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que no se debe vincular al proceso cuando exista una excepción del delito, el cual es el hecho que nos compete, ya que Raquel únicamente actuó por miedo de toda la violencia que había sufrido durante 7 años. Es cuanto.
Sí, señor, yo solicito oportunidad para la institución de medidas cautelares. Gracias. Con fundamento en lo establecido por el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le solicita imponga a la imputada Raquel Castillo Padilla la medida cautelar consistente en prisión preventiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 167 del ya mencionado ordenamiento legal, y siendo conocido su aplicación, puesto que el hecho delictuoso que se le imputa, es decir, el delito de homicidio doloso, previsto y sancionado por los artículos 9, 302 y 303 del Código Penal Federal, merece pena privativa de la libertad, por cuando se aprecia que Raquel Castillo Padilla fue vinculada a proceso por la comisión de este delito en contra de quien en vida fuese su propio marido. Es totalmente legal y procedente la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva en contra de la imputada, que usted, señor juez, deberá ordenar de manera oficiosa por tratarse de uno de los delitos de alto impacto previstos en el artículo 19 constitucional. Y en el supuesto caso de que esta defensa intentase desacreditar la imposición oficiosa de esta medida, esta representación social no omite manifestar que además considera que de no imponerse esta exhibe un grave peligro para la vida e integridad física de Yanina Domínguez y para el actual producto de su embarazo, lo cual se deja ver del acta de entrevista efectuada a esta, y en la cual manifiesta, luego de haber declarado que efectivamente mantiene una relación extramarital con Loyo Oxiso, y que en razón de dicha unión hoy se encuentra esperando un hijo de este, que después de todo lo acontecido aquella madrugada no ha sido una, señor juez, sino múltiples las ocasiones en las que la imputada se ha comunicado vía telefónica con ella, llamadas en las que le insulta y amenaza con atentar contra su vida y la de su hijo si ésta se atreve a testificar en su contra por el homicidio de su marido. Y por si esto no fuese suficiente, de lo propiamente manifestado por la imputada en su acta de entrevista, queda más que claro que lo que ocasionó aquella trifulca esa noche no fue el simple hecho de que Raquel Castillo Padilla se enteró de que su esposo llevaba ya tiempo engañándola con su compañera de trabajo. Siguiendo la secuencia ilógica de los hechos, es de arribarse a la simple y sencilla conclusión de que la imputada guarda un alto grado de rencor hacia la testigo, de la cual probablemente busque vengarse. Por todo esto, es más que factible la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva en contra de la imputada, pues solo y únicamente con su aplicación se tutelará de manera íntegra la vida e integridad física de Yanina Domínguez y del hijo que actualmente ella espera, debiendo hacer mención, su señoría, que al ser esos derechos humanos, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es obligación de toda autoridad en el ámbito de su competencia, según lo dispone el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el protegerlos en los términos que fija la propia ley, y obligación que puede caracterizarse, según la jurisprudencia con número de registro 285-16, como el deber que tiene todo Estado de tomar todas y cada una de las acciones necesarias para prevenir cualquier tipo de violación o menoscabo a estos derechos, una vez conocido el riesgo de vulneración a cualquiera de estos, conforme a lo dispuesto por el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto esta representación social considera que de no imponerse esta existe un grave peligro para la vida de aquellos, es que se le reitera esa solicitud de que se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla. Así me expreso. Sí, señoría. Solicito permiso para el examen con la sala. Gracias. En vista de lo manifestado por el agente del Ministerio Público, esta defensa le solicita a su señoría que no aplique la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por esta representación social, porque si bien es cierto que el artículo 19 constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los supuestos por los cuales opera la prisión preventiva oficiosa, también lo es que el oficioso no siempre es obligatorio. Por lo que al considerarse esta como una regla general para los delitos previstos en los artículos antes citados, se vulnera uno de los ejes principales que rigen nuestro sistema penal, la presunción de inocencia en mi representada, ya que el Estado está obligado a no utilizar la prisión preventiva como una sanción anticipada, sino que debe velar por los derechos fundamentales de los individuos sujetos a proceso y además debe decidir lo más justo de acuerdo al principio pro persona que se encuentra establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte. Y asimismo, el caso debe aplicarse el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es así, su señoría, que los actos cometidos por la ciudadana Raquel Castillo Padilla la madrugada del 21 de diciembre del año 2014 no fueron cometidos con ánimos de dolo, sino que fueron una reacción al miedo que sintió a ver amenazada su vida. Miedo, su señoría, que ya se encontraba ahí desde hace muchos años, que fue generado por la violencia familiar que sufrió a manos de su esposo, el hoy occiso Alejandro Campos, y que de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 7º, este supuesto se encuentra establecido ahí, supuesto que encuadra perfectamente en este caso. Asimismo, en el artículo 30, fracción tercera, se establece que las autoridades deben actuar con plena legalidad y respeto de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Y es así que, regresando a los hechos de la madrugada del 21 de diciembre, cabe mencionar que mi representada en ningún momento se negó a ser detenida a la detención que le fue practicada por la policía cuando ésta llegó al departamento, por lo cual no existe obstáculo alguno que pueda entorpecer este procedimiento. Y asimismo, como consta de autos, mi representada tiene domicilio en esta Ciudad de México, Distrito Federal, el cual se encuentra establecido en la calle Reforma, número 321, 5A de Lomas de Chapultepec, por lo cual se asegura la comparecencia de mi representada a juicio y además se elimina todo riesgo de sustracción de la justicia. Por otro lado, su señoría, cabe mencionar que mi representada, la ciudadana Raquel Castillo Padilla, es la principal interesada en que se resuelvan y aclaren estos hechos. Es así que, en virtud de la solicitud hecha por esta representación social, la medida cautelar de prisión preventiva resulta excesiva, por cuanto existen otras medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que pueden ser aplicables al caso. Y la prisión preventiva es la última medida que debe ser aplicada. Por cuanto la petición hecha por esta representación social únicamente recae en el peligro que puede existir para la ciudadana, la testigo Janina Domínguez y su futuro hijo, esto no constituye motivo ni razón suficiente que acredite la necesidad de cautela para la imposición de esta medida. Por lo que, nuevamente, esta defensa le solicita que no aplique la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por esta representación, por cuanto existen otras previstas en este artículo. Es cuanto.